Nuestro Padre, esta mañana venimos delante de ti reclamando la promesa del Espíritu Santo en este lugar. Venimos a ti con humildad, abriendo nuestros corazones para que tú puedas abrir tu palabra y darnos lo que nosotros necesitamos esta mañana, Señor. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes esta mañana. Estamos felices de estar aquí en este lugar, ver amigos, gente que conozco desde hace tantos años. Agradezco a Dios por estar aquí. Pero les aclaro que me gustaría estar mucho más ahí, sentadito como ustedes, pues está un poco más cómodo ahí. Es una gran responsabilidad siempre tener que abrir la palabra de Dios y estar en este lugar. Desde que nos enteramos que veníamos para compartir con ustedes, hemos orado, le hemos pedido a Dios, y hoy temprano también, para que Él pueda ser quien dirija lo que de aquí vamos a decir, para que el mensaje que podemos traer, en primer lugar, sea para mi vida, no por egoísmo, sino para que mi vida pueda encuadrarse dentro de lo que Dios quiere, y también para la iglesia de aquí de Malvinas. Queridos hermanos, después de una semana ardua de trabajo, de algunos problemas que siempre suceden en el trabajo, cuando llega el viernes y ya son las 5 y las 6 de la tarde, nuestra vida comienza a ser diferente. Y yo le agradezco inmensamente a Dios por el sábado, hermano. Pues nuestra mente se despeja y está colocada solamente en las cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Amén. Es allí donde debemos descansar, es allí donde queremos llegar, y por ese motivo estamos esta mañana aquí. ¿Cuál sería el motivo si no fuese que un día anhelamos encontrarnos con nuestro Dios? Estaríamos en este lugar tal vez perdiendo el tiempo. Pero en mi corazón, y estoy seguro que en el corazón de ustedes también, anhelamos un día encontrarnos con nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a abrir su palabra, pero antes de abrir su palabra vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro Padre, vamos a abrir tu palabra esta mañana y rogamos que el Espíritu Santo nos ilumine de tal forma que podamos comprender el mensaje que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a, en cierto aspecto, esta mañana, tal vez compartir con ustedes algo que ya en otro momento, pero en aquel templo, allí en donde ustedes se reunían antes, yo compartí, creo, con ustedes, pero a veces uno no anota y entonces no tiene bien el día y el lugar o el sábado en el cual compartí un tema en una iglesia. Pero si yo siento en mi corazón esta mañana, hermanos, el deseo de predicar sobre este tema, yo quiero que ustedes sepan entender. Y quienes hayan escuchado en aquella oportunidad, bueno, qué bueno que es recordar, ¿verdad? Y ver si me hizo bien o no me hizo bien en todo este tiempo. ¿Cuántos años hace que estamos en este lugar? En este templo ya llevamos 5 años, 5 años más o menos, ¿cierto? Sí. Bueno, yo un poco antes estuve con ustedes en el templo de acá atrás y compartí este sermón con ustedes, o parte de él. Mi vida ha pasado por distintas situaciones, entonces yo necesito esta mañana llevarles a ustedes para que podamos repasar. Venimos estudiando durante este trimestre un libro extraordinario de un personaje que realmente se mantiene firme con sus convicciones, a pesar de que no es muy bien querido y no es muy bien recibido. Pero Jeremías me atrae en gran manera. La lección de la semana pasada fue extraordinaria para mí. Y tuve el privilegio en mi clase de que la maestra me pidiera que yo pudiese tomar la lección, así que más todavía pude aprovechar, porque cuando uno tiene esa responsabilidad, pareciera que tiene que meterse más y
buscar más información. Entonces llegué a comprender varias cosas, al punto de que descubrí un himno al cual le decía aquí a los chicos atrás que realmente no había cantado nunca y me encantó, hermano. Un himno que habla del amor de Dios, donde nosotros colocamos nuestra fe ante la adversidad. ¿Quién de nosotros no tiene problema? ¿Quién de nosotros no tiene dificultades? Todos. Pues estamos en un mundo que es de conflicto, ¿o no? ¿O toda la vida es color de rosa para nosotros? Claro que no. Continuamente nosotros tenemos que estar tomando decisiones, continuamente. Nos levantamos la mañana y comenzamos a ver qué vamos a hacer. Mi trabajo requiere esto, tengo que llevar a mi hija para allá, buscar a mi esposa después. Continuamente estamos tomando decisiones. Y a veces las cosas no salen tan bien, no salen tan cuadraditas. En la semana pasada, yo imagino, por ejemplo, a mi esposa le chocaron el auto de atrás. Y ella salió a la mañana no pensando tal vez que le iban a chocar su auto, ¿verdad? Pero salimos a la calle y a veces tan apurados que no nos damos el tiempo a conversar con nuestro Dios 1 minuto, o 2, o 5, o 15, o los que sean necesarios. Entonces arrancamos nuestro día, a veces no tomado de la mano del único que puede guiarnos a que el día sea un día bueno, que sea a pesar de tomado de la mano de Dios. No es lo mismo tener dificultades sin Dios que con Dios. Claro que no es lo mismo. Nosotros aprendemos a confiar de nuestro Dios. Entré en esta iglesia cuando tenía 15 años, hoy tengo 53 años. Dios me ha llevado por tantos lugares. Me ha sacudido de manera terrible para pulir mi carácter, para mostrarme que realmente que lo único que Él quiere es salvarme. No tiene otro objetivo, ni con mi vida ni con tu vida, no tiene otro objetivo. No hay nada más que eso. No hay nada más que eso. Dios quiere, hermanos, solamente salvarte. Si Él no consigue alcanzar tu corazón y poder otorgarte la salvación, yo imagino un corazón de Dios triste. Porque cuando hay más alegría en los cielos, hermano, ¿en qué momento? Cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador va a Jesús y acepta la soberanía de Dios sobre su vida, en ese momento es cuando en el cielo los ángeles cantan gloria a Dios, porque se arrancó del camino equivocado a un alma y se trajo a los pies de Dios. Por eso envió a su Hijo para que a través de Él pudiésemos tener acceso a la salvación. Pero nosotros vivimos en días en los cuales las luchas, las dificultades, las decisiones, las pruebas, las angustias nos hacen dudar del amor de Dios y nos tienden a confundir y no saber si Dios está o no está detrás de nuestras decisiones. Si yo oré a Dios, si yo le pedí al Señor y las evidencias claras de Dios eran que yo tenía que hacer tal o cual cosa, ¿y por qué ahora Él me permitió fracasar? ¿Por qué si yo elegí a la persona para formar mi hogar y tener un matrimonio exitoso dentro de la iglesia, participando en las actividades de la iglesia, por qué ahora Dios me permitió fracasar? Si yo oré a Él, si yo le pedí a Él. Y vamos en el camino como hijos de Dios, acrecentando esta duda en nuestra mente, en nuestro corazón, y comenzamos casi como que a altercar con Dios. Señor, ¿por qué me permites pasar por esta situación? Y a veces nos cuesta entender por qué Dios nos permite pasar por distintas situaciones en esta vida. No es fácil, no es fácil. Pero en la palabra de Dios nosotros encontramos consejos maravillosos y experiencia como la que yo decía recién de Jeremías, de cosas tremendas que a él le pasaron. La lección de esta semana dice que ese personaje Pasur lo tomó y lo metió en un pozo y lo sacudió por todos lados. Al punto, el único objetivo era que él pudiera renegar de su fe. ¿Y cuál era el mensaje de Jeremías? ¿Era acaso un mensaje malo, un mensaje que no era bueno para el pueblo? Claro que sí que era bueno. Era beneficioso para el pueblo, era la salvación de ese pueblo. Pero el pueblo obstinado de Judá, centrado en su manera de formar su propio cristianismo, se alejaba cada vez más de Dios.
Y Jeremías, queriendo llamar a ese pueblo para que viniera en pos de ese Dios, se alejaba cada vez más. Y cuando más hablaba, más lo castigaban. ¿Estuviste con algún amigo al cual quisiste llegar a su corazón y hablarle de Dios y te sentiste rechazado, hermano? Claro que sí. ¿Has visto a un hermano sufrir y querer llegar a ese hermano con palabras de aliento y no poder traspasar esa barrera? Claro que sí. Yo tengo mucha angustia en mi corazón, tengo tristeza en mi corazón. Yo les conté a ustedes aquí hace unos años que tengo un hermano allí en Roca, que es mi hermano menor. Su hijo con 5 años se le declaró una leucemia. Terrible. Estuvo internado meses en el San Lucas. Meses. Y allí internado lo visité tantas veces a mi hermano. Y hablé tanto con él y oré con él y lloré con él. Muchas veces allí. Y en su angustia y en la desesperación, lo único que él quería era arreglar sus cosas con Dios. Si salgo de esta, ya tengo 40 años, me dijo un día. No tengo nada para hacer. Solamente quiero entregar mi vida a Dios. Dios tiene que ser tan bueno que me tiene que devolver la vida de mi hijo. Estaba él internado con 3 niños más. Los otros 2 bajaron al descanso. Pero Dios tenía un plan con ese niño, Manuel. Y lo sostuvo con vida, porque Dios es generoso, hermano. Dios ama al ser humano. Y yo soy un testigo de eso, hermano. Si estoy vivo aquí es porque Dios me lo permitió. Ya no debería estar hace muchos años aquí parado, pero Dios me permitió estar aquí esta mañana. Entonces, en ese momento, cuando él estaba en la angustia, en la desesperación, Dios alcanzó su corazón. Así como ese pueblo de Judá, en las tribulaciones, quería arreglarse con Dios. Cuando se sentía un poquito solo, ya buscaba baales, dioses a quien adorar. Mi hermano no está en la iglesia. Por un tiempo largo, él asistió, participó de la iglesia, pero su hijo se recuperó. Dios contestó la oración y fue bueno. Entonces hoy está bien, hoy está sano, porque Dios hizo el milagro en la vida de él. Entonces, ¿ahora para qué necesito a Dios? Ya no necesito a Dios. El corazón humano es perverso, hermano. Nos cuesta entender la soberanía de Dios en nuestra vida. Nos cuesta mucho. Y yo sé que esta mañana en este lugar estamos saliendo para la radio. Y yo sé que tal vez hay personas escuchando en la radio. Este mensaje nos tiene que dejar claro en nuestra vida que solamente seremos completos, enteros, cuando volvamos a las manos de Dios. Un día salimos de sus manos. Él se inclinó y nos formó y nos hizo a su imagen y semejanza. Y salimos de sus manos y nunca seremos completos, perfectos, hasta que no volvamos a sus manos. Eso nos tiene que quedar bien claro en nuestra mente. Jeremías capítulo 18. Aquí hay un capítulo que casi no se notó en la lección de esta semana. No sé si ustedes vieron eso. Pero yo quiero tomar unos versículos de Jeremías capítulo 18, donde aparece allí la señal del alfarero y el barro. Lo que Dios nos quiere enseñar a través de este mensaje. Versículo 1 del capítulo 18 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré
yo hacer de vosotros como este barro, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtiesen de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Qué frustración para el alfarero. Dice que estaba haciendo ustedes. ¿Alguien vio trabajar un alfarero alguna vez? Yo he visto, hermano, la verdad que es extraordinario. Sus manos están deterioradas del trabajo maravilloso que ellos realizan. Mientras con un pie dan vuelta la rueda, ¿no? Con las otras manos le van dando la forma y moldeando de tal manera, ¿no?, lo que ellos tienen puesto en su mente. Entonces le dan la forma, lo llevan, lo traen. Pero dice que cuando ya casi tenía lista la pieza, se le rompió en sus manos. Qué tremenda frustración, ¿no? Qué difícil es. Dice, pero que él no se desanimó, volvió otra vez y tomó barro y le dio otra forma y completó lo que quería hacer. Terminó. Pero yo quisiera que ustedes vuelvan otra vez a la última parte del versículo 6. Cuando está terminando dice, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Sucede, hermanos, que cuando nosotros estamos en la aflicción, no podemos ver más allá. Hay una barrera que baja aquí y no podemos comprender los planes de Dios. O por qué nos quiere pasar por tal o cual camino. Pero yo quiero decirte esta mañana que no solamente a nosotros. Díganme, hermanos, ¿cómo podía entender Esteban que fue apiedrado de tal manera que lo mataron en un rincón, tirándole piedras y piedras y piedras sobre su cuerpo? ¿Cómo él podía entender los caminos de Dios? Esteban era un muchacho joven, recién comenzaba su ministerio. Tal vez muchas personas iban a conocer a Dios a través de Esteban. Y ahora termina allí en un rincón, sepultados en una tumba de piedras. La verdad que no se entiende, es difícil de comprender. Si pensamos en Juan Hus, un hombre que quería predicar, que quería hablar, llevar personas, un hombre de Dios que quería llevar personas a Jesús. Y un día termina, dice, en la hoguera, prendido fuego. Y sus últimas palabras que él pronunció, ¿cuáles fueron? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando pensamos en Juan, ¿cuándo iba a imaginar Juan que su final iba a ser de tal manera que una mujer por caprichos dijera, yo quiero la cabeza de Juan? ¿No? Y cuando los discípulos fueron a tratar de mediar para que no sucediera eso, encontrar la cabeza de Juan rodando en el calal, ¿cómo se comprende eso, hermano? Es difícil de entender. El otro día escuché un pensamiento de una historia pequeña de un pastor que decía así, que un hermano le había visitado, pues ese hermano era un fiel miembro de la iglesia, ¿no? Y continuamente estaba en los cultos de la iglesia, pero su hijo se había ido de la iglesia. Entonces en todos los cultos este hermano vivía pidiendo por su hijo, siempre estaba levantando su mano y pidiendo que la iglesia orara por su hijo. Continuamente estaba orando por su hijo, pero su hijo se había ido de la iglesia, no participaba de las actividades, estaba participando fuera de la iglesia. Entonces, él no se cansaba de orar a Dios y de pedir por su hijo. Pero un día, una noche, este hijo estaba en una fiesta, alguien tomó un revólver y una bala dio en la cabeza de ese muchacho y murió. Entonces ahora este hermano
con la angustia, con el dolor dentro de su corazón, empezó a altercar con Dios. Pero ¿cómo? ¿No son que las promesas de Dios son fieles? Que Dios cuida de sus hijos. Y comenzó a altercar con Dios. No es que las cosas, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Él continuamente estuvo pidiendo por su hijo en la iglesia. Entonces ahora, en ese lugar, él no alcanzó, no se conformó con eso. Salió en busca del pastor. Entonces, cuando encuentra al pastor, le dice, si Dios no me contesta, el pastor me va a contestar. Pues es el siervo de Dios. Y se fue a la casa del pastor, y cuando estuvo frente al pastor, tocó la puerta, abrió el pastor y se sorprendió a altas horas de la noche. Llegó un hermano y le dice, pastor, usted tiene que contestarme. Usted tiene que decirme por qué. Mire lo que le pasó a mi hijo. Acaba de ser muerto. Toda mi vida estuve orando por él. Usted predica que Dios es amor. ¿Dónde estaba Dios en el momento en que mataron a mi hijo? Y era una respuesta difícil de dar, hermano. Cuando la persona está en el dolor y en la aflicción, no es fácil contestar. Pero Dios le dio sabiduría a su siervo. Y el pastor, identificándose con el hermano, le dice, mira hermano, ¿quiere que le diga dónde estaba Dios en el momento que mataron a su hijo? Dios estaba en el mismo lugar que hace 2000 años atrás. Y donde escuchó a su hijo decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y no pudo intervenir porque estaba en juego la vida suya y la de su hijo. Dios está siempre en el mismo lugar, hermanos. Cuando venga la aflicción, busquemos a Dios. No hay que esperar que abra el comercio. No hay que esperar que salga el sol. Si a las 3 de la mañana sentimos la necesidad de hablar con Dios, tenemos que arrodillarnos o buscar nuestro lugar en nuestro hogar para hablar con Dios, para llevarle a Él nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestros problemas, depositar en Él. Hay un enemigo que lo único que quiere es que nosotros no vayamos a Él. Él se deleita en lograr que nosotros cortemos ese vínculo de confianza en nuestro Dios. Si nosotros no vamos a nuestro Dios y no confesamos nuestras faltas a Dios, el único feliz es el enemigo. Pues él habrá ganado la batalla. Habrá ganado la batalla. Tenemos que confesar y tenemos que aceptar la voluntad de nuestro Padre. Lo único que Dios quiere es alcanzar tu vida para otorgarte y regalarte la salvación. Y el día que nos encontremos con nuestro Dios, miraremos para atrás y veremos por dónde Dios nos hizo pasar. Y con seguridad, dice Elena White, que elegiríamos exactamente el mismo camino. En la página 52 de este libro, del Camino a Cristo, hay un párrafo muy bonito que yo quisiera compartir con ustedes esta mañana. Pues no necesitamos mejorar en nuestra vida para ir a Dios. Él va a mejorarnos, Él nos va a moldear, Él nos va a llevar. No espere ser bueno para ir a Dios. Dice, página 52 del Camino a Cristo, dice así: Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, impotentes, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez, maldad, y caer arrepentidos a sus pies. Qué linda expresión, hermano, ¿no? Y miren cómo continúa esto, dice, es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Amén. No hay nada para Él más lindo que abrazarnos, estrecharnos en los brazos de su amor. Entonces, cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, como decía un viejo himno del himnario Melodías de Victoria, en el dolor siempre es mejor cantar. Siempre es mejor cantar.
Tenemos que confiar en nuestro Dios. Así como el alfarero quiere darnos ciertas formas, Dios quiere pulirnos de tal manera. Si Él quiere colocarnos de esta manera o pasarnos por una situación, Él es soberano en nuestra vida. Hay dos extremos en la vida teológica. Uno es que Dios se señorea y que es soberano de nuestra vida, y la otra es que el ser humano no deja hacer lo que quiera y que salga lo que quiera. Pero la Biblia nos enseña de que Él quiere ser soberano en nuestro beneficio de nuestra vida. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Quién puede altercar con el Señor? ¿Quieren ir a Romanos capítulo 18? Romanos. Capítulo 9. Romanos capítulo 9. Allí encontraremos alguna respuesta de Dios para nuestra vida, si queremos dejar que Él pueda ser soberano en nuestra vida. Miren lo que dice el versículo 19. Romanos 9, 19 dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Ustedes han visto alguna vez, hermano, un vaso o una taza que diga: ¿por qué me pusiste la orejita de este lado y no del otro lado? Yo nunca vi eso. Así es la vida del cristiano. Si Dios nos quiere moldear, es así como Él nos quiere formar. Mas ante hombre, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá del vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene, dice el 21, potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Quisiera esta mañana contarles una experiencia. Miren, cuando yo era niño, tenía 6 años, 5 o 6 años, en mi casa, en el barrio donde vivíamos, era la única familia que tenía un teléfono. Y yo recuerdo esa caja de madera puesta a una altura a la cual yo no alcanzaba, el aparato puesto sobre esa maderita allá arriba. Y todavía yo recuerdo el número, porque quedó grabado en mi cabeza, ¿no? El número era 105. Ese era el número. Y cada vez que yo veía a mi mamá que atendía ese aparato, yo creía que dentro de ese aparato había una persona que adivinaba todo y que podía dar toda la respuesta. Cuando mi mamá quería saber la hora, iba a información por favor y le daba la hora exacta. Y cuando mi mamá quería saber el número de otra persona, iba a información por favor y le daba la hora exacta. Entonces yo, con 6 años, 5 o 6 años, crecí creyendo que adentro de ese aparato había una persona adivinable que podía solucionar todos los problemas. Pero mi primera experiencia personal con ese genio que vivía ahí adentro para mí fue el día que mi mamá decidió ir a visitar a una vecina. Entonces ella se fue y yo quedé solo jugando en el patio con las herramientas de mi papá. Y mientras me entretenía jugando con las herramientas de mi papá, yo sin querer me pegué con el martillo muy fuerte en el dedo. Y el dedo empezó a ponerse colorado. Y mientras yo caminaba por el pasillo, yendo para adentro de mi casa, chupándome mi dedo porque me ardía del golpe, no podía llorar porque en mi casa estaba solo y no había audiencia a la cual yo pudiera recurrir. Pero mientras pasaba por el pasillo, de pronto vi la cajita ahí arriba y dije: el teléfono. Y como pude con una mano, coloqué un banquito, pues yo no llegaba allá arriba. Me subí como pude,
tomé el aparato y lo coloqué en mi mano y grité en el teléfono: ¡información! Y escuché una palabra suavemente del otro lado que me dijo: ¿información? Me golpeé el dedo con el martillo y me duele mucho. Y suavemente vino una voz del otro lado que me dijo: ¿te está sangrando el dedo? No, pero lo golpeé y está colorado y me duele mucho. Bueno, mira, tranquilo, ¿puedes abrir la heladera?, me dijo. Sí, bueno, ve a la heladera, abre con cuidado, toma un poco de hielo, colócalo en un trapito y ponlo en el dedo, eso te va a calmar el dolor. Dejé el aparato ahí, corrí a la heladera y hice lo que me dijo: información, por favor, y coloqué en el dedo y el dolor efectivamente se calmó. Entonces, a partir de ese momento, hermano, cuando tenía algún problema, lo primero que hacía, yo corría a ese aparato y llamaba. Un día no sabía cómo se llamaba un río que me había dado la maestra para buscar en geografía. Entonces ella me dijo: es el río Orinoco y está ubicado en tal y tal lugar. Y yo volví a mi cuaderno y anotaba contento, pues tenía mi amiga allí que me solucionaba mis problemas. Otro día yo tenía un conejito y no sabía cómo alimentarlo. Entonces fui y le dije: mira, yo tengo un conejo, no sé qué darle. Y ella me dijo: le puedes dar zanahoria, le puedes dar lechuguita, y este tipo de alimento ellos comen. Gracias, información. Y yo alimentaba a mi conejito. Y así fui creciendo, ¿no? Así fui creciendo. Pero mi experiencia triste con él fue cuando mi canario, Pepito, un día apareció en la jaula con sus deditos y sus patitas vueltas para arriba y ya no respiraba más. Entonces yo con tristeza fui al aparato y le comenté: ¿por qué los animalitos que cantaban tan lindo y traían tanta alegría al hogar tenían que terminar en el fondo de la jaula con sus patitas para arriba? Yo con 6 años no lo podía entender. Entonces ella debe haber percibido la angustia y me dijo algo que a los 6 años yo no entendí muy bien. Ella me dijo así: mira, hay otros mundos donde también se puede cantar. Colgué y pasó. Pero yo tenía una hermana, tengo una hermana que tenía 2 años menos que yo. Y ella era muy traviesa, le gustaba siempre andar asustándome. Entonces un día yo estaba queriendo hablar con información, por favor, y ella corriendo vino desde atrás y me empujó así, y yo caí con el aparato y me quedé con el aparato en la mano. Entonces yo no sabía si lo había lastimado al arrancar todo ese aparato de la pared. Un rato más tarde, alguien tocó la puerta y era un hombre grande con un maletín y un mameluco. Vengo a arreglar un teléfono. La operadora me dijo que aquí había un problema con esta línea. Y me quitó el aparato que todavía yo andaba trayendo en la mano. Entonces, él lo colocó en una mesita, lo puso ahí y yo pude ver que había una maraña de cables y bobinas ahí adentro. Él apretó unos tornillitos, lo armó y lo colocó otra vez ahí. Y dijo en el teléfono: hola, aquí habla Pablo. Ya está todo bien en la línea 105. El muchachito lo arrancó de la pared porque su hermanita lo empujó, pero ya quedó todo bien. Él me dio una palmadita en la cabeza y se fue. Y yo crecí con esa ilusión, con esa idea. Y saben, hermanos, que nunca más volví a hablar a ese aparato en la próxima casa donde fuimos a vivir. Nos mudamos de ese lugar, pero para mí en aquel lugar había quedado esa persona que me solucionaba todos los problemas. Y yo
Nunca intenté volver a llamar información, por favor, en la nueva cajita, en la nueva casa, allí en el living, ya accesible para mí. Podía ir y tocar, pero para mí había quedado allá. Los años pasaron, ya yo más grande. Un día viajando, llegué a un lugar y casi sin querer paré en el pueblo donde habíamos vivido mi niñez. Y estaba hablando con mi hermana, que ahora ya estaba grande y casada. Y colgué con mi hermana y como casi sin querer yo marqué el número de esa operadora. Y para mi sorpresa escuché una voz suave que dijo en el teléfono, años más tarde, información, por favor. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser que sea usted todavía que me contesta? ¿No? Entonces yo dije en el teléfono, ¿podría usted decirme, por favor, cómo se deletrea la palabra arreglar? Eso era algo que yo le había preguntado en mi niñez. Y ella me dijo así suavemente, creo que su dedo ya se debe haber sanado. ¿Cómo puede ser que sea usted todavía, que esté ahí? ¿Sabe? Usted no sabe lo importante que usted fue para mí cuando yo era un niño y estaba creciendo. Que podía acudir a usted en cada dificultad, en cada conflicto, yo podía ir a usted y usted tenía para mí la respuesta exacta. Y ella dijo del otro lado, ¿sabe? Tal vez usted nunca imaginó lo importante que usted fue para mí. Yo nunca tuve hijos y siempre estaba esperando su llamado. Parecía tonto, ¿no? Pero le dije a ella que me gustaría conocerla personalmente. Entonces acordamos que la próxima vez que yo estuviera en ese lugar, la buscaría para visitarla. Y le dije, me gustaría saber su nombre. Bueno, mi nombre es Soledad, dijo ella. ¿Y usted cómo se llama? Y hermanos, yo quisiera esta mañana que este fuese mi nombre, ¿no? Mi nombre es Pablo William, dijo él. Tiempo más tarde, cuando yo llegué a ese lugar, llamé a la operadora, pues me quería encontrar con Soledad. Información, por favor. Y cuando tomé el teléfono para llamar, ya no fue ella la que me contestó. Otra persona me contestó y pregunté por ella, me dice, no, ella no está hace 2 semanas. Ella falleció. Y antes que yo pudiese colgar el teléfono me dijo, perdón, ¿cómo te llamas? Pablo William. Ella dejó un mensaje para vos. Ella misma lo escribió. Y el mensaje era, mira, quiero que nunca olvides que hay otros mundos donde también se puede cantar. Bien sabía lo que ella quería decir. Querido hermano, si en nuestra vida tenemos dificultades, si en nuestra vida pasamos por momentos en los cuales la perplejidad nos nubla y nos hace dudar de Dios, si las situaciones extremas nos hacen creer que Dios nos ha desamparado, pues déjame darte esta mañana el número del Señor. También es un número cortito de 3 números, no tiene más. Pero Señor, yo no sé con quién elegir terminar mis días. Señor, yo no sé si debo o no debo estudiar esta carrera. No sé si debo aceptar este trabajo o no. Pues déjame decirte que aquí en la Biblia, hermano querido,
también está el número del Señor, al cual podemos acudir siempre que necesitemos y que queramos. Abran sus Biblias, hermano. Jeremías capítulo 33, versículo 3. 3, 3, 3. 3 números. ¿Qué dice allí? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué sigue? Y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces, que ni te imaginas, que no sabes. Porque Dios es real y quiere ser real en tu vida. Yo quiero terminar esta mañana mi mensaje cantando una canción. Miren, cuando fui muchacho, los que me conocen de muchacho, yo toqué mucho la guitarra, siempre, en los campamentos, que Coqui sabe, en los viajes, siempre tocaba la guitarra. Era conocido porque tocaba la guitarra, pero ahora hace muchos años que no toca. Pero yo sentí anoche en mi corazón que yo quiero cantarles esta canción. Yo quiero cantarles una canción que habla de un Dios real, ¿no? Que aunque no alcanzamos a comprender cuánto Él nos amó, Él quiere ser real en tu vida esta mañana. ¿Quieren escuchar, hermano? Bien, yo le voy a pedir a Albana que ella me alcance la guitarra y vamos a cantar esta mañana. Voy a colocar una silla, Pablito, tal vez aquí adelante. Pues no está amplificada, así que la voy a cantar así. Escuchen, por favor, la letra de esta canción. Es una letra que realmente nos va a mostrar cuánto Dios quiere ser real en tu vida, ¿no? Y aunque no alcancemos a comprender, aceptemos la voluntad de Dios. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay do yo no iré, pero sí sé y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender porque Él me amó y me sacó del mundo vil, pero sí sé y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser.
ser. Amén. Que Dios pueda bendecir la iglesia de Malvinas esta mañana. Que el Señor sea con ustedes. Y cuando venga la perplejidad, hermanos, confiemos que el alfarero siempre tiene la razón. Amén.